es muy grande. Decir que es un 95%, eso ya hay que justificarlo, ¿eh? O sea, no me vale que me des un número tan preciso sin ofrecerme más justificaciones. Yo escuché el otro día por la radio a Josefina Castelví, supongo que la conoces, ¿no? Claro, la señora decía que ella no tenía ninguna duda sobre la contribución humana, pero que no sabíamos en qué medida está contribuyendo. Entonces, ¿cómo se puede estar tan seguro de que hay contribución humana si no se tiene ni idea de cuál es la medida? No voy a discutir que la haya, yo estoy seguro de que la hay. La cuestión es hasta qué punto esta contribución es lo relevante que vosotros pretendéis que es. Después de lo que vimos ayer, todos, yo creo que casi todos quedamos bastante convencidos de que lo era mucho menos de lo que hoy tú has argumentado, ¿no? Yo lo que te diría es que sí, que la cuestión está en decir hasta qué punto el ser humano es el causante del cambio climático. Entonces, lo del 95%, esto es lo que sale del cuarto informe del IPCC, y lo que yo supongo que se ha hecho es cuantificar qué variación de parámetros astronómicos, parámetros terrestres, parámetros diversos, cómo han cambiado en los últimos tiempos, siglos, y qué ha cambiado en el sistema atmosférico causado por el hombre. Entonces lo habrán cuantificado de esta manera. Igualmente, mucha otra gráfica antes la pasado muy rápido, que demuestra los últimos 200.000 años. Esta gráfica de aquí. Vale, entonces se observa cómo el nivel de metano y de CO2 está al mismo nivel de de los picos anteriores, 200.000 años. Entonces significa que estamos en un nivel parecido. En el óptimo climático medieval sí que es cierto que la temperatura era más elevada que la actual. Se retiró el polo muy al norte, más que ahora, o sea, parcialmente desapareció, luego volvió a aparecer. Eso es cierto, pero se estima, hay un estudio que muestra, que relaciona esto con el cambio en el ciclo solar, manchas solares, y esto en la actualidad no se ha observado. Es decir, que los científicos explican aquel cambio climático del óptimo medieval por un cambio en el ciclo solar. Y actualmente este cambio no se atribuye a ningún cambio en el ciclo solar. Entonces, es cuando por eso se cuestiona si realmente es el ser humano el... Pero bueno, yo entiendo que pueda ser cuestión de creer, vaya. Deixeu sense micro, deixa'm, que és igual, o que només fem un comentari. Sí, això no queda gravat allà. Per internet no se sent. Sí, yo te quería hacer dos preguntas. Una que es curiosidad más bien morbosa. ¿Ese metano que producen los rumiantes realmente tienen tanta capacidad los rumiantes como para influir en la concentración de metano del planeta? Es que me los imagino. Parece un escenario de pesadilla, ¿no? Abriendo el esfínter y eliminando metano. Dos, yo no tengo duda de que existe un cambio climático que posiblemente sea debido a la actividad humana. Pero allí entonces me hago dos preguntas. Una, ¿qué repercusión social tiene, incluso en el escenario peor, ese aumento de 4 grados de temperatura en un siglo? ¿Qué repercusión tiene ese cambio de temperatura? Es decir, ¿hablamos de algo de poca monta o hablamos de un escenario catastrófico? Y dos, en el supuesto de que sea importante y haya que frenar el cambio climático, lo que menos me ha gustado de tu conferencia, que me ha gustado mucho, es la ristra de medidas que planteas para reducir. Es que yo me imagino dentro de 50 años con bastante más temperatura, habiendo aplicado todos esos factores y planteándose que todavía hay que ir más en bicicleta y todavía hay que consumir menos móviles y subiendo la temperatura. Es decir, es algo así como intentar achicar una vía de agua con un cubilete. ¿Cómo no hablas, en el supuesto de que sea importante, no sé, de la posible importancia de volver a la energía nuclear?
por poner un ejemplo, para eliminar los combustibles fósiles o reducirlos, o factores como medidas de reducción de la natalidad en sitios como China o India. Es que yo lo de los móviles y lo de consumir garbanzos de aquí y no consumir piña de no sé dónde, pues que quizá, no sé, emocionalmente te puede dejar muy satisfecho, pero no le veo el efecto a toda la lista de medidas que has planteado. Gracias. Bueno, los rumiantes, te digo mi punto de vista. A mí también me cuesta de creer. Y sobre todo, aparte del metano de los rumiantes, es también de los arrozales del sudeste asiático, que allí sí que emiten mucho metano. La basura también emite mucho metano, pero los rumiantes también, y no solo los rumiantes, sino también, por ejemplo, solo un dato solo. En la plana de Vic, que es aquí cerca de Barcelona, que es una comarca extremadamente pequeña, hay 1 millón de cerdos. No humanos, de cerdos animal. 1 millón de cerdos. 1 millón de cerdos que cagan, y cuando cagan emiten metano, y cagan diariamente. Solo en la plana de Vic, que es una pequeña comarca, nada, ínfima. Ahora cuenta toda Cataluña, toda España, cuenta las vacas, cuenta los cerdos, cuenta las hamburguesas que se comen los americanos, los europeos. Entonces, bueno, y hay una superproducción de carne de ternera y de cerdo y etcétera, que que dicen que emite, aparte del metano, no es la cantidad de metano que puede emitir. El metano tiene la característica que es mucho más eficiente atrapando calor que el CO2. Es decir, que no recuerdo bien cuál es la relación, pero era de orden de 10 veces más efectiva que el CO2. Es decir, que aunque haya menos metano, es más eficiente. Pero sí, yo también entiendo que la medida esta es un poco simpática y curiosa, porque, pues bueno. La siguiente pregunta era la de... consecuencias. Sí, las consecuencias. Yo creo que las consecuencias, y aquí sí que tengo que ser crítico, yo no las sé. Y yo creo que nadie las sabe. Porque hay varias gente que dice varias cosas. Hay que subir al nivel del mar, pero también hay gente que dice que si se calienta mucho y se hiela. Ahora, un dato. Groenlandia se está derritiendo actualmente a un ritmo de 0,2 Sverdrups. Un Sverdrup es de 10 a la 6 metros cúbicos por segundo, no recuerdo el tiempo, la escala temporal, pero se derrite a 0,1 unidades. ¿Vale? Dicen que si llega a 1,2 o 1,3 unidades de hielo, la corriente del Golfo se para. Entonces estaremos en el escenario de la película aquella del día de mañana, en la que el agua cálida del Golfo de México ya no llega al hemisferio norte, se para, entonces el casquete polar avanza. Entonces, al avanzar el casquete polar, como hay más hielo, más albedo, hay un enfriamiento y entramos en una glaciación. Hay gente que dice esto, pero hay gente que dice que no, que el calentamiento va a ser tan exageradamente rápido que no va a dar tiempo que la corriente se pare. Entonces el calentamiento es global. Y como se va a derretir el casquete polar antes de que se derrita Groenlandia, si se derrite el casquete polar, el albedo va a disminuir, porque luego va a absorber esa radiación y no va a reflejar esa luz solar, y el calentamiento se va a producir. Entonces, ¿quién lo sabe? Pues no, creo que nadie, no se sabe. Pero lo que sí que sé es lo que decía al principio de la conferencia, principio de precaución. Si no sabemos bien cuál va a ser la causa, ante la duda, precaución. Y luego, lo de las medidas, están un poco hechas para provocar, Esto tengo que decir. Es decir, lo de los móviles, yo soy partidario de limitar el consumo de según qué productos, pero porque a mí no me gusta que me imponga ninguna necesidad. Yo no quiero cambiar porque tenga un móvil en la cámara y pueda enviar un mensaje, sino yo con mi móvil para llamar y decir que ahora vengo, cuelgo, está ahí. Y además lo aplico porque tampoco no sé la radiación que me va a hacer en la cabeza. Ante la duda, lo utilizo, pero con moderación. Entonces, claro, sí, yo entiendo. Esas medidas, si la aplico yo y no la aplica nadie más, es absurdo, no tiene sentido. Hago entre comillas, el primo. Pero si lo aplicamos todos, pues a lo mejor sí que se puede hacer algo. Pero claro, eso es un poco utópico, yo lo entiendo. Y sí, lo de la bicicleta lo decía también, pues no sé, porque aparte del CO2 que se puede emitir, a mí el CO2, si soy sincero, creo que el CO2 se va a poder reducir poniendo filtros en los coches, etcétera. Pero a mí el CO2 en la ciudad de Barcelona o otra ciudad no es que me preocupe en exceso. Lo que más me preocupa, pero me preocupa más la cantidad de partículas sólidas que respiro, porque el CO2 lo respiro, no pasa nada, pero la cantidad de partículas sólidas
de dimensiones ínfimas que me van al pulmón, eso sí que me molesta. Entonces, y me preocupa. Entonces, ir en bici, pues evito más emisiones de esas partículas. Es decir, que sí, que yo entiendo que las medidas pues pueden ser un poco curiosas o un poco desafortunadas, pero estarán para provocar. Lo de los productos de Marruecos o de Perú